Si les parece, podemos comenzar por en qué ha quedado lo de Evo Morales, la violencia. Me parece que podemos comenzar por acá. Hubo un acto de violencia. Hasta he sido criticada por tener esta apertura cuando hemos tenido este capítulo, este domingo, ¿se acuerda usted? Cuando Evo Morales anunciaba muy temprano en Causachuncoca que había recibido muchos disparos, los dos vehículos en los que se transportaba, 14, 18, no importa. Después de este hecho, el presidente Luis Arce prontamente determinó instruir una investigación, una exhaustiva investigación. Estamos esperando. Mientras tanto, Evo Morales en su equipo ha difundido un documental. Yo le presento el resumen para ir preparando esta parte, que más allá de Evo Morales es la violencia, porque hoy ya más de uno se está acusando a otro de quererlo eliminar físicamente. Esto quiere decir que hemos llegado a un nivel preocupante de violencia. A ver, que mi colega Daniel Gutiérrez resuma esta primera parte. El pasado 27 de octubre, el expresidente Evo Morales denunció un atentado en su contra. El vehículo en el que viajaba fue atacado a tiros, dejando a su chofer herido. Este incidente se dio en medio de tensiones políticas entre Morales y Arce, marcadas por bloqueos promovidos por sectores afines al exmandatario. Morales afirmó que su vehículo recibió 14 disparos mientras se dirigía a su programa de radio Causachuncoca. Cocaleros protestaron frente a una instalación militar, señalando que las camionetas que persiguieron al líder del MAS ingresaron allí. Un militar confirmó que los vehículos eran de miembros de la policía, quienes habrían escapado en helicóptero. Y ellos han entrado. Horas después, el presidente Luis Arce ordenó una investigación exhaustiva del hecho. Más tarde, el gobierno aseguró que el incidente fue parte de un operativo antidrogas que Morales eludió junto con su comitiva y acusó al expresidente de abrir fuego contra los policías y de atropellar a un efectivo. Ante las declaraciones del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el también dirigente cocalero negó que su equipo lleve algún armamento. Luego del Castillo contradijo a Morales a revelar que el exmandatario tiene al menos 3 armas en su poder, aunque Morales negó que estuvieran implicadas en el hecho. Tras rechazar las acusaciones, Morales publicó un documental de 24 minutos con imágenes de seguridad que, según él, prueban el ataque. En una reciente entrevista, el exmandatario pidió al presidente Arce que no lo mate y aseguró que su lucha es contra la corrupción. Lo que ha pasado es grave. Yo diría, aunque me detenga, por favor, que no me mate, Lucho. Pese a que aún está en investigación, el caso genera controversia y ahonda las divisiones dentro del oficialismo. Bueno, este es un poco el resumen de este documental que ha sido presentado por el propio Evo Morales, que es un insumo más. Yo quiero poner esto sobre la mesa no solamente como un ataque a un actor político, al expresidente Evo Morales, sino como el riesgo de entrar en una espiral de violencia a tiempo de también hacer una crítica a nosotros mismos, colegas. Acá mismo hemos debatido sobre el tema. Con un gesto de mucho cuidado, los medios comienzan con el famoso presunto, el aparente, el dice que, Evo denuncia, pero caray, si hay un auto ahí agujereado por las balas, ya no podemos decir un presunto auto por las presuntas balas en un presunto país que presuntamente se llama Bolivia. Por favor, nadie se va a tragar entero el cuento, ni de Evo Morales, ni de Tuto Quiroga, ni de Luis Arce, pero creo que como periodistas sí podríamos ya en las primeras horas dar cuenta de hechos que ya tenían un video. Si empezamos a desconfiar de todo, entonces entramos en que este es un presunto programa donde hay presuntos invitados y presuntamente yo estoy acá, y si no nos damos cuenta de que esto es de carne y hueso, es complicado, ¿no? Y lo digo porque La Razón ha recibido también ataques, ¿no? Titula que es ataque, bueno, ¿y qué otra cosa es? Ahora dirán las investigaciones si fue autoataque, si fue un autoatentado, en fin, pero creo que tenemos que lanzarnos con ciertos cimientos. Si no lo comprobamos los periodistas es complicado. Con esta larga introducción yo los dejo, colegas. ¿Quién quiere comenzar? Empiezo yo con esto último, Claudia. Son tiempos muy difíciles. Diego acaba de decirnos que son tiempos difíciles para la gente y mucho más para los periodistas, que se supone que son los que le ponen su sello y dicen esto he averiguado, esto he descubierto, esto me he enterado.
Y claro, la presunción no es una cuestión de periodistas, es una cuestión de jueces y de fiscales. Entonces, en efecto, es cuestionable decir presunta camioneta, lo sé, lo he visto, me he golpeado la cara cuando vi esa noticia. Y sí es cierto que estamos en estos tiempos tan difíciles en los que es tan difícil de creer en nada y la gente está tan dispuesta a creer en todo. Y no faltan los contralores de la verdad, en efecto, que están ahí cuestionando a los periodistas que no les gusta. Porque a los que sí les gusta no les dicen nada y les permiten publicar y decir y afirmar toda clase de barbaridades y calladitos porque es periodista y está en el marco de su libertad de expresión. Y en el marco de su libertad de expresión, estos contralores de la verdad deciden a quién criticar. Así que en eso estoy muy de acuerdo contigo. Dicho lo cual, lo sucedido ese domingo es terriblemente complicado. Nunca vamos a conocer la verdadera verdad porque opino yo que no hay ningún interés en ninguna de las partes en que se conozca la verdad. Ese documental también realizado, no creo que cuente todos los datos. Y lo peor de todo es que en ese documental se evidencia algo que es lo que me permite afirmar que no vamos a conocer la verdad. Al mostrar todo lo que se hizo en las camionetas, que ahí está la evidencia, o sea, no se puede negar que han disparado contra los vehículos en los que viajaba Evo Morales, no hay forma de negarlo. Se han alterado todas las pruebas, esas camionetas donde están las balas, y ahí están incrustadas y de hecho se ve a uno de los conductores rascar con su uña la bala. Esas camiones no se han entregado al Ministerio Público, o sea que no hay quien investigue de dónde salieron las balas, qué clase de balas eran, cuál era la trayectoria de la bala, etcétera, etcétera. Por tanto, nos vamos a quedar con historias y vamos a terminar creyendo la historia que sea más convincente, lo cual no significa que sea la verdad. Dicho lo cual, quiera creer, ¿no? Exacto. Dicho lo cual, añadamos que el Ministerio Público y en general la justicia hace muchos años que no hace su trabajo a cabalidad, así que tampoco podemos confiar en que una investigación de la Fiscalía llegará a la verdad histórica, porque creo que no les interesa. Y lo último que quiero decir, esto es una muestra más de que poquito a poquito nos están quitando nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos fundamentalísimos, que están consagrados en la Constitución Política del Estado de 2009, y así nos va. Hablando del documental, lo he visto, no sé cuánta gente lo ha visto de A a Z, seguro los colegas sí, en la población, no sé cuántas personas lo han podido ver. Algo que me ha llamado la atención es que, bueno, por un lado que la investigación exhaustiva que ha anunciado el gobierno todavía no ha dado luces. Este documental, así con estas seguramente alteraciones, es lo que hay por lo pronto. Y lo que sí me ha llamado la atención del documental es que dicen, con esto se prueba que aquí está la DEA. ¿De qué me perdí? Yo dije, me dormí, porque no veo un elemento que pruebe que la DEA está ahí, es decir... Ayer el expresidente lo dijo en esa conferencia que se citaba en la nota de hace unos minutos. O sea, todo el mundo lo dice, ahí está la evidencia. Bueno. Sí, yo creo que hemos entrado en una espiral de guerra de narrativas, ¿no? Y viene desde el 2019. Fraude, golpe, muestres las boletas, hagas una auditoría, que la OEA no hizo, pero una auditoría seria y hagas el conteo de actas. Hay gente que va a seguir creyendo que hubo fraude y hay gente que va a seguir creyendo que hubo golpe. Y no los vas a sacar de ahí. El golpe de junio de este año. Autogolpe, golpe, era amigo íntimo y personal del presidente Evo Morales Zúñiga, del presidente Luis Arce Zúñiga, y jugaron supuestamente básquet y ahí le dijo, y otros creen que en realidad fue Zúñiga solito que se lanzó. Y viene esto. Yo creo que ahí el papel de los medios, como bien decía, lo de presunto atentado, presunto ataque, reforzado además por diputados oficialistas, asambleístas del oficialismo, que decían es un autoatentado. 30 horas después sale el ministro de Gobierno confirmando que fueron policías los que dispararon. Ahí se cae, digamos,
la teoría del autoatentado, porque además el ministro de gobierno lo dijo, que fueron oficiales de la policía quienes dispararon contra los vehículos de Evo Morales. Porque ellos estaban en un inicialmente operativo. habrían abierto fuego, ¿no? No Claro, pero además obedeció mezclaron. y Esa conferencia fue muy confusa porque mezcló y contó una serie de antecedentes remitiéndose a un policía atropellado día antes, es decir, el sábado 26 de octubre, en el Trópico, por lo que había una persona aprendida, pero mezcló con que supuestamente el vehículo en el que viajaba el expresidente Evo Morales también atropelló y después la denuncia va a ser por abandono de personas. Es decir, es una Pero cuestión además contó, tan es decir, confusa. los primeros videos que presenta Evo Morales son pedazos, tampoco es que nos mostró una evidencia, son pedazos. El mismo documental, dice Claudio, no tiene todos los elementos. Bueno, pero por lo menos hay un documental. En el caso del ministro del Castillo, contó una historia, pero sin presentar documentos, pruebas, fotos, y reitero, la investigación todavía está Creo ahí. que ni nombres de los oficiales, ¿no? No explicó el por qué había helicópteros listos, por qué era cerca de una base militar. Aunque un militar ahí dice, son los policías. Claro, Ojo, hay el algunas- militar el diciendo, ojo que eran Son policías los que entraron policías, y sí. son como primos, saben que no nos llevamos, pero los teníamos que dejar entrar. Es decir, y eso sumado a que muchos medios de comunicación, arrancando por los medios del Estado, el mismo domingo publicaron una nota de un especialista ¿qué era? En disparos. Balística. En balística, gracias. Que los disparos eran desde adentro. Yo quisiera conocerlo Claro. al experto en balística, saber su rostro. Y sale preguntarle, luego oiga, el Romero y ministro dice le la ha dicho- florcita es cuando uno dispara, Claro. la perforación hace que se abra como una flor hacia el otro lado, no pudieron disparar desde Pero el desde interior de la... adentro, imagínate, Es muy o sea. complejo, todo tan raro, todo Y el tan ministro lo enredado. desmiente. En realidad, el ministro acaba confirmando o desmontando la teoría del autoatentado. Ya de ahí, si Evo Morales o las personas que lo acompañaban abrió fuego o no, eso es otro boleto. Pero la teoría del autoatentado la desmonta el ministro Eduardo del Castillo en esa conferencia 30 horas después de lo sucedido. Y los autos no se entregaron, en fin, a mí me queda todo muy, muy confuso, Freddy. Se incendiaron 2 autos, que también son la prueba. Los ¿no? quemaron, Exactamente. pero totalmente, ¿verdad? Mira, si expertos independientes de la GEI, es decir, son forenses, han dedicado su vida a estudiar cómo desentrañar este tipo de situaciones, han estado en Bolivia 8 meses trabajando en los lugares donde ocurrieron las situaciones y nosotros lo hemos vivido y nos consta, no necesitábamos ni siquiera que vengan porque lo hemos visto prácticamente. Y ellos en 8 meses, bueno, y sigue la gente de la derecha y de la oposición a este gobierno, y al más siguen diciendo de que, lo que vos decías, ¿no? Que no hubo tal abuso, excesos, etcétera, etcétera, que fueron unos masistas que quisieron ir a incendiar y hacer explotar 20 cuadras alrededor de la ciudad. Es decir, si tenés un estudio tan erudito, ¿no?, con gente especializada en hacerlo, va a ser muy difícil que ahora que esto sucedió de madrugada casi, a las 6 y tanto de la mañana, etcétera, etcétera, y hay tantos intereses en juego, intereses además que son de lo que se podría llamar enemigos íntimos, ¿no? Como la canción de esto. Fito de esto Páez, de sí. Fito Páez, sí. Y Sabina, ¿no? Porque son ellos mismos, son sus propios compañeros, se conocen, no tienen un enemigo desconocido al frente. Es, yo creo, dentro de las palabras que vamos a decir al final, lamentable, penoso, podemos poner ahí cantidad de sinónimos, pero esto es difícil de asimilar, ya no solo de creer lo que está ocurriendo. Sí. Esta mañana yo escuchaba en la radio, por ejemplo, que un dirigente campesino de Tarija, a esta reunión que se realiza en el Chapare, convocada por Evo Morales, este dirigente decía, son terroristas. ¿Qué diferencia tiene el lenguaje de este dirigente campesino con el de la señora Yanine Áñez y el del señor Murillo? Para designar a gente del movimiento al socialismo. Y escuchaba también al venir en la radio que debe ser de hoy, yo no lo vi, no vi el video, pero que el
expresidente Evo Morales dice, Lucho, tomame preso, pero por favor no me mates. Es decir, Sí. todo es demasiado confuso como para ser cierto, digamos. Y hay ¿no? un léxico Aunque lo de estemos violencia viviendo. complejo, ¿no? ¿Qué Ya se- es, qué ya es el sentido tienen las balazo, palabras? matarse. Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿A quién le cree? ¿Cuál palabra ¿Cuál palabra vale? vale? ¿Cuál palabra es cierta? Si ya se usan las palabras para lo que sea, en lo que sea y como sea. Bien, ese es un asunto, podríamos decir, de políticos, ¿no? De una pugna, etcétera, con todos los etcétera que se le quiera poner. El tema es qué hacemos los medios, cómo los periodistas contamos estas historias, donde ya muchas de las cosas que Claudia dice aparentemente suceden. ¿Y qué suceden? Hay cosas que suceden en los hechos reales y hay otras cosas que suceden en las palabras. Palabras que cada vez tienen menos sentido, tienen menos valor, están perdiendo su esencia. Entonces, es un trabajo difícil, creo, para los medios, para los periodistas, complicado, pero no imposible, y además es nuestra obligación hacerlo, de reflejar lo que está ocurriendo. Creo que un poco por ahí va el meollo del asunto, ¿no? Porque si tomas una posición militante con cualquiera de los dos bandos, en cualquier situación, en los hechos del 2019, en los hechos de la pugna del MAS interna ahora, etcétera, es como muy sencillo, ¿no? Ya tenés a los malos y ya tenés a los buenos. Pero ¿y cómo contás la historia? Intentás acercarte a la historia, a los hechos, a lo que está ocurriendo en realidad. Es bastante complicado y lo que decía Claudia al inicio, están tan apasionadas las partes que lo que tienen, como siempre, más a mano es al periodista. Exacto. Al que estropean, al que lo insultan, al que le mandan mensajes. Y es una irónico que situación muy algunos de los que estropean a los periodistas son colegas. Exactamente. Sí, bueno, y el chantaje. Yo la última vez que estuve acá hablábamos respecto a cómo viene el chantaje de la publicidad desde el Estado. O sea, y desde la empresa privada también, pero bueno, estamos hablando del Estado y estamos hablando de temas Se mueve políticos. más el Estado que la empresa privada, es Pero verdad. por supuesto, y además Es en el verdad. mundo entero, no es un fenómeno exclusivo de Bolivia. Sí. Los medios hoy en la Argentina que no reciben pauta oficial del gobierno están, pero por los suelos, verdad. porque obviamente todo está complicado. ¿Alguien se imagina algún escenario posible pronto? ¿El desastre o qué? ¿Qué va a pasar? Yo creo que sí. ¿No? Soy poco pesimista, pero yo creo que sí. Hay que ver cuáles serán las conclusiones del ampliado hoy respecto al MAS, porque hay que ser honestos. O sea, toda la noticia, todo el movimiento político está alrededor del movimiento al socialismo, como si no existiesen más actores, ¿no? O más fuerzas políticas. Y sobre todo sobre Evo Morales. ¿Qué definirán hoy? No sé cómo van a defender la sigla ante la decisión de estos dos vocales, los mandamases del país, respecto a que la sigla ahora pasa a manos, diríamos, de un grupo de dirigentes afines a Luis Arce. Armando Ortuño dijo que no importa tanto la sigla, lo dijo hace un par de días, que esto es un cascarón, que lo de la sigla finalmente no es lo que va a determinar. Álvaro García Linera también mencionaba hace un par de meses que Evo Morales es más grande que Perdido MAS, está García digamos. Linera, ¿no? Yo no lo he visto. No, creo que tuvo recién una charla, una ponencia en México. Algo me pareció ver. Pero mencionaba que Evo Morales es más grande que el MAS. Obviamente el gobierno, lo único que le queda es la sigla y no sé qué base más, ¿no? O sea, base de votantes realmente al gobierno no le veo más que algunos funcionarios, ni siquiera todos, porque dicen que pasan información constantemente al expresidente, entonces está perforado ahí también. Terrible. Freddy. Yo quiero tener esperanza y quiero creer que varias de las cosas que me constan, que hay un escenario demasiado dramático y demasiado catastrófico que le conviene a los medios, le conviene a la política. Hay elecciones el próximo año. Entonces, a todos los que quieren participar en esas elecciones, les conviene mostrar de que se está cayendo a pedazos todo, pues. Por supuesto que sí.
Supongo que el MAS, coincido en que es la fuerza política que el país gira alrededor de ella, llegará a una solución. En algún momento llegará. ¿Qué es resolver? Resolver es si Evo Morales va como candidato. El momento que se resuelva eso, no una decisión de él ni de su grupo, ¿no? Sino una decisión oficial, legal, ya se habrán resuelto varias incógnitas y ya habrán cantidad de respuestas ese momento. Si Luis Arce decide ir como candidato, igual ya tendremos cantidad de cosas resueltas. El problema ahorita es que esto se está jugando, Sí. ¿no? No hay una definición y por eso se plantean las cosas así. Y a mucha gente le conviene, yo creo, plantear ese escenario de desastre absoluto. De modo que tiene que llegar pues, un Salvador, ¿no?